¿Sabías que Rusia le ofreció a Europa un acuerdo de paz hace unos días o semanas y que Europa lo ignoró por completo? La última vez que ocurrió exactamente este escenario, el resultado fue una guerra mundial que destruyó todo lo que había en Europa, lo verde y lo seco. Así que hoy, estimados espectadores, vamos a retroceder el reloj 90 años para que todos noten cómo la historia se repite, cómo realmente podríamos estar al borde de una tercera guerra mundial. ¿Cómo es eso? Una pausa y continuamos. Quédense con nosotros. Estimados espectadores, que la paz, la misericordia y las bendiciones de Dios sean con ustedes. Bienvenidos a este nuevo episodio de Opinión de Hoy, si Dios quiere. Estimados espectadores, continuamos tras estas declaraciones. Y estos movimientos europeos que ocurrieron durante esta semana, que hablan sobre la necesidad de establecer una nueva estructura de seguridad que una a Europa con Rusia, y las declaraciones que vinieron después, que fueron alarmantes, y hablan sobre la necesidad de formar una disuasión nuclear europea. Agrega a eso las declaraciones realmente volátiles que nos llegan hoy desde la Cumbre de Seguridad de Múnich. O sea, todos estos acontecimientos, todas estas transformaciones nos recuerdan y nos llevan exactamente al periodo que precedió al estallido de la Segunda Guerra Mundial, años antes, o tal vez solo unos meses antes, unos pocos meses, tal vez la historia realmente se está repitiendo exactamente. Recientemente, Rusia, cuando se dio cuenta, o sea, todas las declaraciones de los europeos, hablan de que en Europa viven con preocupación, con miedo y con un gran terror. Por un posible ataque ruso a Europa, Rusia salió con una propuesta. Les dijo a los europeos: ustedes tienen miedo de nosotros, tienen miedo de que les ataquemos militarmente, nosotros tenemos la solución. Para quitar esa ilusión en la que viven, tenemos la solución. Rusia dijo que la solución es firmar un acuerdo de no agresión con ustedes. O sea, Rusia dijo que está lista para firmar un acuerdo que garantice no lanzar ningún ataque contra Europa. Esto es para quitar esa ilusión en la que viven. Rusia no tiene ninguna intención de atacar a los europeos y sabe muy bien que son los europeos quienes están planeando provocar una gran guerra contra los rusos. Entonces, pues, ¿qué pasó? Pasaron los días y pasaron las semanas tal vez. Y Europa no respondió en absoluto a esta propuesta rusa, lo que confirma de hecho que, por el contrario, son ellos quienes no quieren ninguna paz con los rusos. Estos hechos realmente nos remontan 90 años atrás, nos recuerdan exactamente a los acontecimientos que precedieron a la Segunda Guerra Mundial. Es decir, encontramos en el periodo de los años 30 del siglo pasado, a principios de los años 30. La Unión Soviética estaba presentando casi la misma propuesta a los europeos, pero ellos la rechazaron. ¿Cuál fue el resultado? Hubo una guerra que arrasó con todo en Europa, y voy a explicar exactamente cómo fue eso. Exactamente en el año 1934 hubo un acuerdo que estuvo muy cerca de firmarse, un acuerdo conocido como el Pacto Oriental. La propuesta era que la Unión Soviética presentó una propuesta para firmar un tratado de seguridad colectiva. Es decir, un tratado de defensa mutua bajo un nuevo concepto, comenzando con un grupo de países de Europa del Este, es decir, con los 3 países bálticos, con Finlandia, con Polonia y con Checoslovaquia. Al mismo tiempo, había otra propuesta de que este mismo acuerdo fuera entre la Unión Soviética y Francia. Así que presten mucha atención, estamos hablando de principios de los años 30. Si se hubiera firmado un acuerdo como ese tratado en ese momento habría sido Alemania. Alemania habría dudado mucho antes de invadir Francia, Polonia y los países vecinos, porque esos países habrían recibido entonces el apoyo militar soviético. En ese momento no habrían caído en manos alemanas. Sabían bien las ambiciones expansionistas de Alemania, incluso más.
Esto también los llevó a querer que Alemania se uniera a este tratado para contener a Alemania, para asegurarse de que no lanzara ninguna invasión posible contra los países que firmarían este acuerdo. Pero todos estos países europeos, incluyendo Francia y Alemania, rechazaron firmar el tratado. Y lo curioso es que en ese mismo año en que se propuso este tratado fue asesinado uno de los individuos. Una de las figuras políticas más importantes que realmente quería firmar este tratado con los soviéticos y que realmente se estaba encaminando a firmar este tratado. ¿Quién era el ministro de Relaciones Exteriores de Francia en ese momento, Louis Barthou? Después del asesinato de Louis Barthou, llegó otro ministro de Relaciones Exteriores a Francia que se llamaba Pierre Laval. En lugar de firmar ese tratado que estaba propuesto en ese momento, el Tratado de Defensa Mutua con los soviéticos, él trajo otro tratado que llamó el Tratado de Asistencia Mutua, que se firmó exactamente en 1935, pero no era como el primer tratado, no incluía cláusulas claras de defensa mutua en absoluto. Solo hablaba sobre el intercambio de ayuda en caso de que alguna de las partes fuera agredida. Incluso admitió abiertamente que rechazaba la primera versión del tratado y que se oponía a cualquier acercamiento entre los ejércitos francés y soviético. En general, fue Francia la que rechazó cualquier tratado de defensa mutua con los rusos en ese momento. Así quedaron las cosas hasta que llegó el año 1939, pocas semanas antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasó entonces? Cuando se convencieron de que la Guerra Mundial estaba a punto de comenzar, ¿qué hicieron? Comenzaron los intentos de formar una alianza defensiva con los rusos, con la Unión Soviética, una alianza defensiva que incluyera a Francia, a Gran Bretaña y a la Unión Soviética. Y lo curioso es que los europeos en ese momento querían asegurar la intervención de la Unión Soviética en caso de que Europa sufriera una agresión alemana, sin garantizar la intervención europea en caso de agresión contra la Unión Soviética. O sea, querían un acuerdo de defensa mutua solo de un lado, solo por parte de los rusos, por parte de la Unión Soviética. Así que estas negociaciones fracasaron y la idea de formar una alianza con la Unión Soviética se vino abajo por completo. Así que pongan mucha atención a lo que pasó después, para que todos sepan que estos mismos eventos se repiten, aunque con otros nombres diferentes. Entonces, ¿qué pasó en ese momento? Reino Unido se dirigió a Alemania y negociaron con ella. O sea, ¿qué le propusieron a Alemania en ese momento? La idea era expandirse hacia el este, es decir, expandirse en los territorios de la Unión Soviética. Les dijeron: ¿quieren expandirse? Adelante, expándanse contra la Unión Soviética y los apoyaremos. O sea, hicieron un plan, querían contener a Alemania y empujarla a luchar contra los rusos. El primer ministro británico en ese momento, Chamberlain, dijo en ese entonces que prefería renunciar a ese cargo antes que aliarse con los soviéticos. O sea, solo era un plan, era un engaño. Iban a empujar a los alemanes a esta guerra contra los rusos. En realidad, lo que querían era enfrentar a los alemanes nazis con los soviéticos comunistas, ponerlos uno contra el otro para que se destruyeran mutuamente y así deshacerse de ambos. Pero ¿qué pasó? Hitler conocía este plan, así que empezó la guerra y la expansión dentro de Europa, y eso fue lo que causó la Segunda Guerra Mundial. Tal vez la historia se repite. Los europeos querían involucrar a Estados Unidos esta vez. Querían provocar una guerra entre Estados Unidos y Rusia, hacer que Estados Unidos fuera quien defendiera a Ucrania. Así, según su plan, garantizarían la desintegración y el debilitamiento de Rusia. Y hoy, Rusia propone a los europeos firmar un tratado de no agresión. Y los europeos hoy también rechazan eso. O sea, tal vez el mismo escenario se repita. Por eso, incluso vemos que Trump se volvió en contra de los europeos. Por lo tanto, la gran guerra quizá ya está por empezar. Y pongan mucha atención, ellos crearon un enemigo para Rusia, Ucrania, le dieron todo el apoyo y las armas. ¿Para qué? Para derrocar a la Federación Rusa.
Pero cuando vieron que ese plan no funcionó, a pesar de que han pasado más de 3 años desde el inicio de esta guerra, esos líderes liberales estaban chantajeando a Rusia igual que chantajean a los demás países en desarrollo. Se debe promover la homosexualidad, se deben adoptar leyes. Se destruyen los valores familiares, ¿no? Se destruyen las sociedades con estas cosas, pero los rusos, los conservadores rusos, rechazan esos valores que destruyen las familias y las sociedades. Rusia es uno de los países que más protege los valores familiares tradicionales, y eso es lo que ellos no quieren. Estos liberales de la élite global habían llegado a un nivel muy peligroso, de verdad, porque pensaban que habían logrado una victoria definitiva, una victoria permanente, que ya habían controlado el mundo con todas sus ideas, recursos naturales, recursos económicos y todo eso. Entonces querían que esa ola liberal llegara a Rusia, o sea, que también penetrara a Rusia. ¿En qué afectó eso a las creencias del pueblo ruso, a esos valores que distinguen al pueblo ruso? Por medio de estos medios de los que siempre se habla, la educación, los medios de comunicación, la propaganda y el cine. Esta ola llegó hasta las fronteras de Rusia, controló Ucrania, controló al pueblo ucraniano, los hizo vivir engañados pensando que unirse a la Unión Europea les traería prosperidad y riqueza y cosas así. Ellos se burlaron de Turquía durante décadas, hicieron que todos los vicios se difundieran en Turquía, controlaron las mentes y las ideas dentro de Turquía y al final no les permitieron unirse a la Unión Europea. Cada vez les decían que eso no era suficiente, que debían hacer esto, que debían hacer aquello y otras cosas más. Esto también sucedió en Ucrania, controlaron todo en Ucrania. Llegó al punto de que hicieron un golpe de estado, pusieron a un payaso al frente del país y empujaron al país a esta guerra, diciendo que la apoyarían y la respaldarían con armas, dinero y demás. Y así saldría victoriosa y al final se uniría a la Unión Europea. Pero al final hoy dicen que eso no es posible. Así que este alcance liberal, si no fuera por esta guerra, habría sucedido y se habría trasladado al interior de Rusia. Para ser sincero, el mundo estaba en decadencia, el mundo se dirigía hacia la decadencia, si no fuera por estos cambios que ocurrieron durante los últimos años, durante los últimos meses. Y el cambio más importante en este contexto fue la llegada de Trump como presidente de Estados Unidos. Esto cambió todos los planes. La llegada de Trump puso fin a estos planes. Puso a la élite liberal global en un gran aprieto. No vencieron a Rusia, ni metieron a Estados Unidos en una guerra contra los rusos, ni son capaces de mantener Ucrania después de haberla controlado. Ahora solo les queda embarcarse en una nueva aventura, nadie sabe cómo va a empezar. Por lo tanto, ahora estamos viviendo casi los mismos acontecimientos que precedieron a la Segunda Guerra Mundial. Lo peligroso esta vez para Europa es que la guerra no será con armas convencionales, como lo ha dicho el presidente ruso Putin una y otra vez. Cualquier guerra futura contra los europeos será una guerra nuclear. Suscríbanse y den like. Que la paz y bendiciones de Dios estén con ustedes. Hasta luego.